Y vamos a conversar sobre este tema. Ya estamos con Luis Benavente en línea, analista político. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Giovanna, buenos días. Manuel, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, podríamos nosotros, porque muchas personas apenas se enteraron de la situación, es decir, que se cambiaba a Guido Bellido por Mirta Vázquez, inmediatamente muchos pensaron, uy, ahora vamos a tener un Perú Libre de oposición. ¿Tú crees que el Partido Perú Libre, que la bancada Perú Libre se convierta en la bancada de oposición al profesor Pedro Castillo? Yo creo que esa bancada se va a dividir, Giovanna. Un sector va a ser de oposición y otro sector va a respaldar al presidente. Creo que ya ha habido algunas señales de división. Ahora la situación está totalmente polarizada. El tuit de Vladimir Cerrón es muy claro. Ellos querían una cuota de poder. Entonces el mensaje era, creo que quedó ya totalmente claro lo que todos sabíamos, ¿no? Castillo tenía que gobernar según lo dicho, dirigido, direccionado por el partido. Y si no era así, iba a tener una oposición. Prácticamente estaba el presidente bajo una presión muy grande que le impedía gobernar a ese extremo, y esta presión llevaba a una forma de gobierno donde primaba la inestabilidad, la conducta de Bellido, que era totalmente desestabilizadora, porque ellos son expertos en eso, en desestabilizar, no saben hacer otra cosa, no entienden de otra manera la política. Traía consecuencias muy graves para la estabilidad del país, y esto se traducía en subida de precios, en pérdida de confianza internacional, etcétera, etcétera. El presidente ahora cambió de opinión e inmediatamente surgió el tema, ¿no? Pues bien, eso yo creo que es una declaratoria de guerra política, ¿no? ¿Te parece que es una ruptura con Cerrón, con el ala de Cerrón, que es una forma de abrirse, incluso poniendo en riesgo su respaldo, pobre, pero respaldo al final, en el Congreso de la República de su bancada, en esta decisión que acaba de tomar el presidente Castillo? Aparentemente es así, y digo aparentemente porque esto tendría que ser confirmado en otros hechos. A la vista hay un gabinete que no corresponde a lo que quería el partido, y eso ha sido muy explícito. Y la amenaza era que si no había esa cuota de poder, prácticamente, en otras palabras, se decía que se declaraba la guerra en el Congreso. Entonces eso estaría claro, ¿no? Pero sabemos que luego puede haber cambios, presiones. Pero ese escenario, ¿te parece, no te parece riesgoso, teniendo en cuenta que probablemente la decisión que ha tomado, insisto, con el riesgo de perder toda su bancada o parte de su bancada, se supone que esperando respaldo de otras bancadas, y la de Juntos por el Perú es súper pobre, raquítica, insignificante? Las otras bancadas tendrán el gesto para... Claro, tendrán gesto de respaldarle o le dejarán solo. Que puedan tener las otras bancadas, es decir, Acción Popular y Alianza para el Progreso, el mismo Podemos. ¿Qué rol puedan tener ahora? Creo que el presidente, en la intervención de ayer y en anteriores intervenciones en los últimos días, ha hablado sobre la cuestión de confianza y la vacancia como mecanismos de equilibrio de poder, ¿no? Yo creo que ahí hay un mensaje muy claro. El presidente siempre va a tener una carta muy poderosa bajo la manga, que es la cuestión de confianza. Yo creo que ahí le está diciendo al Congreso, bueno, debemos llevarnos bien para salir adelante. Por otro lado, también este cambio en un ambiente tan enrarecido por la conducta de Bellido, tan beligerante, podría conducir, estaba acelerando el proceso de vacancia. Yo creo que el presidente también ha buscado frenar esto, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es perder ese apoyo, pero al otro lado, ¿qué cosa está? Que él se quede como un títere, como un pelele, como alguien que no gobierna. O como alguien que está poniendo su cabeza en el filo de la guillotina, porque Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, que han estado actuando como bloque, y a quienes el tema, más allá de Bellido, es la postura de izquierda del gobierno. No sé si les sea muy complicado convencer a APP y a parte de AP para, bueno, seguir siendo la oposición, como ha dicho Giovanna hace unos momentos, y buscarle tres pies al gato y seguir complicando al gobierno, que ahora va a estar más solo que nunca si es que su bancada se rompe o sencillamente se va, ¿o no?
Claro, es que hay un riesgo rompiendo, pero no rompiendo, hay otro riesgo que puede ser igualmente grande o más grande. Es el riesgo de acelerar la vacancia, ¿de acuerdo? Claro. Ahí podía haber hasta eventualmente una negociación con Boluarte. ¿Por qué no? Yo en lugar de Boluarte negocio. Mira lo que hizo Vizcarra. No tuvo ningún reparo en negociar con Keiko para meterse él y traicionar a Kuczynski, que era quien lo había puesto ahí. Entonces, eso de vice puede ser una gran tentación para muchas cosas, ¿de acuerdo? El riesgo era mucho mayor, pero también el riesgo de la integridad. O sea, yo soy presidente y no tengo capacidad de nada. Pareciera que no soy presidente, que no me he enterado que soy presidente y estoy ahí flotando como una malagua. Las malaguas no flotan, por cierto. Y ese es un riesgo muy alto, ¿no? Entonces yo creo que él tiene que tener un poco de conciencia de la responsabilidad que tiene con el país y la necesidad de gobernar. Es importante también la imagen que se da hacia el pueblo, ¿no? Hacia el público, hacia la platea. Y de esto los congresistas han aprendido bastante, ¿no? Porque ya aprendieron lo que ha sucedido en congresos anteriores y creo que ahora están más preocupados dentro de sus estrategias. Yo no estoy diciendo que lo vayan a hacer porque piensan o no piensan en el país, eso no lo podemos saber. Pero dentro de sus estrategias ahora están pensando un poquito más, ¿qué va a decir la platea si hago esto? El pueblo se me puede venir encima si hago lo otro. ¿Creo yo o estoy haciendo una lectura equivocada? Sí, de acuerdo. Y además vemos que hay mucho rechazo, había mucho rechazo hacia Bellido. Y no solamente de los limeños, de las élites, del segmento A y B. No. A nivel popular también había un rechazo. El pueblo, que era la palabra favorita o esa palabra favorita de Perú Libre y de Castillo, no quiere un personaje beligerante, no quiere un terrorista haciendo política. Un presidente del Consejo de Ministros es un bombero, no es alguien que está con la bomba Molotov encendiéndola todos los días. Claro, ¿no? y por eso el pueblo no quiere eso, eso desgasta al gobierno y pasa una factura política. Son errores políticos y el responsable era el presidente, por cierto. Exacto, y justamente yo te quería hacer esa pregunta. ¿Tú crees que Mirta Vázquez podría lograr esos consensos que se necesitan, esa relación mejorada que se necesita con las fuerzas políticas? No solamente estamos hablando de las bancadas y del Congreso, sino con las fuerzas políticas que están detrás y que manejan a esos, porque ya vimos, ¿no? Y si revisamos los chats de todas las bancadas podemos ver que son las fuerzas políticas y los líderes los que están llevando la batuta ahí con las bancadas. ¿Podrá Mirta Vázquez tener esa capacidad, ese poder? En comparación con Bellido, lo tiene en mucho mayor medida, ¿no? Creo que es una persona con más capacidad de diálogo. Tal vez su experiencia en el Congreso le ha ayudado a eso. Seguramente a muchos no va a gustar políticas de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, pero en el juego de las izquierdas ya no estamos ante la izquierda pro-sendero que quiere la destrucción total de la economía a cualquier precio por supuestas reivindicaciones sociales. Entonces, no, y además hay un detalle, se ha dejado ver muy bien por los que hemos seguido un poco el desempeño del Congreso con Mirta Vázquez de presidenta. No es que haya sido una presidenta, por supuesto, a la que hay que poner como presidenta del siglo, pero que ha ganado muchísima tolerancia, ha ganado enorme tolerancia. He visto y escuché sesiones del Congreso en las que le decían la vela verde. O sea, incluso adjetivos e insultos y agravios. Y la verdad es que ella ha sabido mantener el temple que el cargo en ese momento, presidenta del Congreso, ha meritado. Hoy me imagino que haría lo mismo como presidente del Consejo de Ministros. ¿Pero será suficiente lo que ella puede hacer para la situación que vivimos en este momento, Luis? Mira, yo creo que va a ser muy difícil. La situación es muy compleja y acá estamos hablando del tema estrictamente político y vamos a tener a una bancada que en un momento dado se va a dividir con toda claridad, creo yo, pero a un sector de unos 20 congresistas de oposición furibunda, ¿no? Ellos son especialistas en torpedear, en petardear, en crear zozobra, inestabilidad. Se han dedicado toda su vida a hacer huelgas, han apoyado Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Eso es su especialidad, en eso son buenos, eficientes, ¿no? Entonces, ahora todo ese conocimiento, experiencia lo van a poner
contra el presidente Castillo. Y dentro de su lenguaje es que los marxistas, mira, les cuento un secreto. Yo fui marxista, no fui marxista, fui izquierdista de joven. Ajá. Marxista nunca. Entonces leía el marxismo para poder empaparme. Eran los años 70, etcétera, y ahí conocí muchas cosas y veía, observaba. Ellos son muy dogmáticos. Este es un marxismo de los años 70. Marx, si volviera a nacer, no sería marxista. Eso ellos lo tienen que saber. Entonces, ellos consideran la línea correcta. La línea correcta es marxista, leninista, mariateguista, maoísta, serronista y perolibrista, ¿de acuerdo? Y un poco más se llega ya a ser bellidista también, ¿no? Pero a lo que... Pero aquel que se aparta un milímetro de la línea correcta es un traidor, es un revisionista, es un pequeño burgués. Por eso mi pregunta iba en ese mismo sentido. O sea, incluso para la gente de izquierda, a veces es más fácil conversar con uno de derecha que con otro de izquierda, que no piense como él. Porque, claro, el dogmatismo en la izquierda, en gran parte de la izquierda, es una enfermedad, lamentablemente. Y es lo que les pido unirse. Pero en nuestro país no siempre pasa eso. No, pero por eso, a lo que voy es a que yo no creo que estando ahora el grupo de Verónica Mendoza y el grupo del Padre Arana prácticamente en la mayor conformación de este gabinete, no creo que Cerrón se lo perdone. De hecho, en muchas de las cosas que ha hablado en varias oportunidades Cerrón, ha sido durísimo con esa izquierda, a la que llama caviar, a la que llama limeña, pituca, blanquita, es decir, fuera de contexto de los pobres, Cerrón, que está pensando en el tema de los homosexuales, que ha cambiado de agenda, casi hasta los odia. Claro, Cerrón está más molesto por Mirta Vázquez que porque siga Maurtua, digamos. Sin duda, yo creo que sí. Claro, ¿tú crees? Sin duda. Entonces, para ese pensamiento dogmático en extremo, Castillo pasa a ser un revisionista traidor. Y esa palabra traidor la han usado mucho desde el comienzo, para digitar al presidente, y que si el presidente, el mensaje implícito era clarísimo, no hacía lo que ellos decían, era un traidor. ¿no? Y la traición, recuerden, cómo hacía Sendero Luminoso, la pagaba con sangre. Mataba a alguien y dejaba una pinta con la sangre del muerto, diciendo, así mueren los traidores. ¿no? Y acá hay gente que simpatiza claramente con el senderismo. Fueron 13 los ministros que votaron contra la cremación de Abimael Guzmán, lo cual es un mensaje muy claro, ¿no? Entonces van a hacer un enfrentamiento extremo a nivel político y el presidente va a buscar nuevos aliados, pero también va a mantener hay de cara a la opinión pública. Pero tú ves ahí, Luis, un conflicto interno en Castillo fuerte, porque tenemos a un Castillo que por momentos sigue siendo medio sindicalista frente al público, frente a la platea, frente al escenario, y donde repite constantemente que no va a haber un cambio, que no va a haber una hoja de ruta, que no se va a convertir en un Humala. Y de pronto tenemos en la otra orilla a la misma piel, carne, hueso, pero pareciera que poniéndose en el otro rol y diciendo, uy, ya no soy sindicalista, ahora soy presidente y tomo decisiones acercándome a lo que yo digo que no me voy a acercar. Entonces, ahí debe haber un conflicto difícil, ¿no? Dentro muy complicado, y además un Castillo que ha dado muestras que no tiene carácter, que cede ante las presiones. Entonces, a ver, cuando sale tal cuestión en beneficio de los cocaleros, es por la factura política de los cocaleros que lo apoyaron y porque vino Evo, que es un cocalero que utilizó a los cocaleros para traerse abajo a Sánchez de Lozada y meterse de presidente, así de fácil, ¿de acuerdo? Entonces es un presidente pelele, no es un presidente de carácter. Entonces ahora la reacción le va a generar una presión muy fuerte a él y esperemos que no vuelva a esas andanzas junto a gente. Luis, ¿se ha puesto con carácter para hacer lo que ha hecho o no te parece? A eso quería ir, Luis. Digamos, en defensa de Castillo, sin dejar de reconocer que ciertamente el perfil que acabas de señalar es un perfil bastante evidente. Lo de ayer, sin embargo, a mí me parece, primero, una cosa de carácter, porque yo creo que le está diciendo a Cerrón hasta aquí nomás. Pero segundo, me da la impresión de que también es un gesto que no sé si lo valorará la oposición en el Congreso. Hablo de Renovación, hablo del Fujimorismo y hablo de Avanza País y de los otros grupos. ¿Por qué? Porque estábamos en una escalada impresionante de una nueva crisis que nos iba a volver al 19 y al 20, a tener no sé cuántos presidentes en este quinquenio. Pero no puede ser pelele y hacer lo que ha hecho Castillo, ¿no?
Estábamos en una situación de extrema inestabilidad. Sí, claro. Hoy día, con esto y la ratificación de Velarde, hoy día el dólar va a bajar, la bolsa va a subir, la gasolina va a bajar, va a ser así, ¿no? Pero vamos a ver si esto se confirma, ¿no? Esperemos que esto no sea un espejismo y que luego volvamos sí, porque a lo mismo, su mensaje de ayer empezó con los empresarios, o sea, con darle un guiño al empresariado, ¿no? Y mientras que claro, se pero vaya... ahí hay dos cosas, ¿no? Es un respaldo a la economía y mercado de alguna manera, es un respaldo al empresariado, pero también es generación de empleo, que es algo fundamental. Claro, no lo claro, dijo con todas sus letras, le faltó eso, ¿no? Pero comenzó con eso, entonces yo creo que es muy, muy claro y lo puso como algo coherente con las gestiones que había iniciado en su gira internacional. Vamos a ver poco a poco también cuál de sus personalidades pero no quisiera que sea un Humala tampoco. Digo, porque pues. que se aleje de un extremo para ir al otro extremo, para que nada cambie en este país, no sé si sea lo ideal. Y gracias, gracias Luis, ha sido muy gentil.